Buenos días, estimados compañeros, docentes y miembros del jurado. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles nuestro proyecto titulado Tejiendo Armonía, herramienta para la adaptación y la interculturalidad educativa. Este estudio analiza el impacto de las diferencias interculturales en la formación, la adaptabilidad, la comunicación y convivencia de los estudiantes del grado octavo 02 en la institución educativa José David Montezuma Recuero. Con esta presentación esperamos aportar herramientas útiles para la construcción de un entorno escolar más equitativo y enriquecedor para todos. Nuestra tesis se desarrolla en el departamento del Atlántico, en uno de los 23 municipios que lo conforman. Exactamente en el sur del departamento se encuentra Repelón, el cual es un municipio de orígenes afro, que sus fundadores escaparon de sus amos en la época de la colonia. Y luego se fueron a los Palenques y formaron un pueblo llamado San Benito de las Palomas, que fueron los orígenes de Repelón, en los que se encontraron y formaron familias con indígenas de la época, que es los monacas, generando una población de origen intercultural interesante. Además de que por la ubicación del departamento del Atlántico, que se encuentra en las riberas del río Magdalena, que facilitan el ingreso de otras culturas por ser considerado uno de los principales puertos fluviales del país. Por esto llegan diversas personas por comercio, por trabajo, en busca de oportunidades. Y en la actualidad, debido a los cambios económicos que han existido, nuestros pobladores han tenido que desplazarse también a diferentes lugares, incluso fuera del país, para mejorar sus formas de vida. Y luego, cuando tienen sus hijos, que se les dificulta de pronto el cuidado de ellos, retornan en busca del apoyo de sus familias por el cuidado de ellos. Entonces llegan niños que son oriundos de diferentes lugares y que ingresan a las instituciones educativas con unas culturas diferentes, y todo esto enriquece la diversidad cultural del municipio, pero también pues genera algún tipo de dificultades que deben ser trabajadas, debe fortalecerse el proceso de interculturalidad para poder aprovechar esta diversidad cultural. Y teniendo en cuenta que, de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU, se debe brindar una educación inclusiva que permita la reducción de las desigualdades y que fomenten la paz, como lo menciona la ONU en sus objetivos 4, 10 y 16. Entonces, nosotros realizamos una investigación en la institución educativa José David Montezuma Recuero, la cual cuenta con 2008 estudiantes. Nosotros tomamos una muestra de 38 estudiantes del grado octavo, buscando conocer la realidad de la institución. Además de esto, hicimos una entrevista preliminar con los docentes, con el docente de apoyo y el docente director de grupo, y ellos nos manifestaron que en la actualidad la institución no cuenta con un proceso de acogida que le permita a los estudiantes que llegan nuevos de diferentes orígenes realizar una adaptabilidad fácil. No tienen un apoyo, que en realidad el apoyo lo hacen los mismos estudiantes de manera, de pronto el proceso de adaptabilidad, pues sabemos que no es igual para todos. A algunos se nos facilita más relacionarnos con las otras personas, y existen casos en que personas son más tímidas y este proceso se complica, se hace un poco más difícil y más lento, dificultando el proceso de adaptabilidad y el proceso de aprendizaje del estudiante. Por esto, nosotros planteamos la necesidad de un proceso de, de acogida, de un proceso de fortalecimiento de esa interculturalidad que fortalezca el enriquecimiento, el enriquecimiento cultural de la población. Después del contexto anteriormente planteado, tenemos la pregunta de investigación: ¿cómo incentivar la educación intercultural desde el respeto por la diversidad en los estudiantes del grado octavo 02 de la institución educativa José David Montezuma Recuero mediante una herramienta pedagógica? El objetivo general: crear una cartilla pedagógica que permita desarrollar la educación intercultural e integral de los estudiantes del grado octavo de la institución educativa José David Montezuma Recuero.
Se revisaron investigaciones posteriores, internacionales, nacionales y regionales, para aplicar estrategias efectivas en el contexto local. Empezando por los antecedentes internacionales, se encuentra la investigación hecha en España, que se llama Construyendo Identidades desde la Educación, de Fernández, usando una metodología cuantitativa cuasi experimental. Y dentro del hallazgo principal que se encontró aquí está que la interacción entre estudiantes inmigrantes y locales reduce los prejuicios y fomenta la inclusión. Como segundo, tenemos la investigación hecha en Chile, el conflicto en contextos culturales diversos, de Suñer Sarkis y L. Murillo, usando una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa. El hallazgo principal aquí es que la discriminación suele minimizarse, pero es necesario prevenirla a través de la educación inclusiva. Por otra parte, también en Chile está el estudio Interculturalidades y Migraciones de Brito Rodríguez, usando una metodología de investigación-acción, en donde se deduce que la educación intercultural debe reconocer la diversidad como una oportunidad de aprendizaje y no imponer modelos homogéneos. También tenemos la investigación Habilidades blandas en la comunicación intercultural, hecha en Perú por Camus Huamán y Karin Janet, usando una metodología cuantitativa con un método hipotético deductivo. De aquí el principal hallazgo es que las habilidades blandas son clave para mejorar la comunicación entre los grupos culturales. Por último, está el trabajo hecho en Brasil, la educación en contextos de diversidad cultural, hecho por Martínez Oteo Pérez. En él se usa una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, y el hallazgo es que los docentes carecen de cierta formación en educación multicultural actualizada, lo que afecta a la inclusión de los estudiantes migrantes y la adaptación dentro de su proceso cuando llegan a las instituciones. Podemos tener una conclusión general de estos antecedentes, y es que las estrategias internacionales demuestran que la educación intercultural mejora la convivencia, fomenta el respeto y, por ende, reduce la discriminación. Para los antecedentes nacionales hechos aquí en Colombia está la migración internacional venezolana a Colombia, que explica bien el contexto de los estudiantes migrantes desde el país de Venezuela, y también nos ayuda a entender un poco el contexto de los estudiantes que llegan también de otros departamentos y desde otras regiones del país. Esta investigación, hecha por Gio y Carvajal, con una metodología hermenéutica activa, encuentra que los estudiantes migrantes enfrentan claramente dificultades de adaptación y altos índices de diserción escolar. También tenemos Caminantes en la Educación, hecha por la Alcaldía Mayor de Bogotá, con una metodología cualitativa, donde se halla que los docentes necesitan más herramientas para gestionar la diversidad dentro de las aulas. La educación como derecho, de Gio y Rojas, con una metodología hermenéutica que nos proyecta como los factores de la pobreza, que son claves y que afectan la educación de los estudiantes migrantes, pero no su capacidad académica, no su capacidad cognitiva, pero el entorno del niño, el entorno del estudiante, cuando viene desde una posición de migración, es mucho más vulnerable y por tal manera también puede afectar su rendimiento. Tenemos también la convivencia escolar desde la diversidad cultural, con una metodología cualitativa. En ella se puede visualizar la falta de formación dentro de las instituciones acerca del tema de diversidad cultural y cómo esto afecta las relaciones interpersonales en el aula, tanto de los estudiantes entre ellos como de docentes con estudiantes, de toda la comunidad educativa en general. Por último, se encuentra Formación en Valores y Diversidad Cultural de Parra y Gómez. Con una metodología descriptiva, se halla que los valores y habilidades socioemocionales son esenciales para la educación intercultural. ¿Qué podemos concluir de los antecedentes nacionales? Que en Colombia la falta de formación docente y herramientas pedagógicas dificulta la inclusión de los estudiantes migrantes, aunque la diversidad también aporta aprendizajes muy valiosos que la población estudiantil puede apropiar y puede ser de retroalimentación para su educación. Para los antecedentes regionales, no se encontraron investigaciones específicas sobre este tema en la región, lo que resalta claramente la importancia de este estudio como una contribución pionera para el sistema educativo local dentro de... En el marco conceptual definimos la interculturalidad según Beltrán, 2015, el cual señala que no es solamente la existencia de diferentes culturas, sino la construcción conjunta de nuevas formas de relación y de integración que permiten superar la discriminación y los prejuicios. Además, la educación intercultural tomamos como referencia a Escamés 2002, el cual nos habla de brindar oportunidades a los estudiantes de las diferentes culturas o subculturas para la interacción comunicativa, la comprensión de los otros y la producción de nuevas formas de sentido.
la educación integral, según la UNESCO, que es considerado como un derecho fundamental, y la migración, que es un fenómeno complejo que involucra varios factores, como habíamos mencionado anteriormente, social, económico, político, porque de acuerdo a los motivos que ocasionen ese desplazamiento migratorio. Además, hablamos de las habilidades blandas, las cuales son unas competencias personales, las habilidades interpersonales que tiene cada individuo, que se pueden fortalecer a través de un proceso pedagógico. La adaptabilidad, que se encuentra representada en la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a las circunstancias, a las situaciones que se le presentan. La comunicación, que es un proceso social en el que están compuestos por elementos verbales y no verbales, que facilita la interacción en un grupo, la transmisión de una información, involucra el lenguaje y la cultura. Además, tenemos un marco legal basado en la ONU, en la Constitución Política de Colombia, en la Ley General de Educación, en las políticas públicas, que mencionamos ampliamente durante el documento en el marco legal. También la protección de los datos. En el marco metodológico se encuentra el tipo de estudio. Esta exploración adopta una orientación metodológica cualitativa con un enfoque de investigación-acción, con la intención de conocer, interpretar y analizar el panorama del grado octavo. Seguimos un proceso metodológico estructurado de 3 fases. La fase 1, diagnóstico y análisis de documentos. En esta primera fase nos enfocamos en la exploración y fundamentación teórica del proyecto. Hicimos una revisión documental de todos los artículos académicos, informes y textos que nos permitieron establecer las bases conceptuales de esta investigación. A partir de esto, determinamos cuáles eran las principales categorías de estudio: interculturalidad, migración, educación integral, y llegamos a la conclusión de que era necesario implementar una cartilla pedagógica. De igual forma, utilizamos antecedentes a nivel internacional, nacional y regional, que nos permitieron enriquecer nuestro marco teórico, y tuvimos en cuenta el marco legal vigente para tener sustentos normativos necesarios para el desarrollo del proyecto. Adicionalmente, hicimos un análisis de la población objeto de estudio para conocer sus características, identificar sus necesidades y sus realidades. En la fase 2, en la implementación de los datos, diseñamos los instrumentos de recolección de datos a utilizar. Solicitamos los consentimientos al rector, a los docentes, a los padres de familia, y esto nos permitió aplicar estas técnicas de recolección. La entrevista semiestructurada, que fue dirigida a los estudiantes, al docente y a la docente de apoyo. Los cuestionarios, que nos permitieron conocer algunas realidades de los estudiantes en cuanto a migración, su ubicación, su historia de vida. El taller diagnóstico, que nos permitió recolectar los datos también de los estudiantes, pero basado en la percepción que ellos tienen de la institución y lo que les ofrece la institución en cuanto a la interculturalidad. En la fase 3, análisis de los datos, organizamos la información y se establecieron unas categorías principales, como fue el lenguaje, la adaptabilidad, interculturalidad, migración, y este también tenía unas subcategorías. En la matriz de categorías vemos que el lenguaje lo analizamos desde la teoría de Vygotsky, que nos dice que el entorno sociocultural influye en la comunicación y puede generar dificultades entre los estudiantes y los docentes. La adaptabilidad e interculturalidad la basamos en las teorías de Milton Bennett y Homi Bhamma, destacando la importancia de la interacción cultural en el enriquecimiento educativo. Y la parte de migración nos basamos en los estudios de Pierre Bourdieu, identificando la ausencia de una herramienta pedagógica que facilitara la integración de los estudiantes migrantes.
En resumen, el desarrollo de este proyecto siguió una metodología organizada en 3 fases que nos permitió diagnosticar, recopilar y analizar los datos. Para esta investigación se implementaron 3 instrumentos de recolección de datos. El primero es la entrevista semiestructurada, el segundo es el cuestionario y el tercero es el taller diagnóstico. Cada uno de estos tiene un propósito específico para comprender la adaptación de los estudiantes en el entorno intercultural. La entrevista semiestructurada se utilizó para obtener información detallada y flexible sobre las experiencias de los estudiantes y sobre todo de cómo eran esos procesos de adaptación de los estudiantes y la población migrante en la comunidad educativa. Las preguntas fueron definidas, la entrevista permitió explorar temas emergentes y generar nuevas preguntas según el curso de la conversación también. Esta técnica se usa también para tener una comunicación más fluida en el momento de realizar la entrevista y un ambiente mucho más confiable para que la persona entrevistada pueda desenvolverse mejor. En el cuestionario, este instrumento permitió recopilar información estandarizada y sistemática sobre las barreras de adaptación y la posible utilidad de una cartilla pedagógica de apoyo. Se diseñaron preguntas claras y concretas dirigidas a 20 estudiantes del grado octavo, asegurando uniformidad en las respuestas y facilitando la comparación de datos. Desde aquí se sacaron gráficas, se sacaron también como diferentes comparaciones para poder entender cómo funcionaban los conceptos dentro del aula, también cómo los asimilaban los estudiantes. El taller diagnóstico se implementó como una actividad participativa para sensibilizar a los estudiantes sobre la migración y la convivencia. La sesión inició también con el docente director de grado, dándoles como una reflexión grupal, guiada, que planteó un ejercicio de empatía en donde los hacía imaginar a todos un proceso de migración, en donde ellos estaban en un lugar y tenían que partir a otro. Y posteriormente los alumnos tenían que responder un formato con 5 preguntas que estaban organizadas sobre la inclusión, la migración y la adaptabilidad, cuyas respuestas también se socializaron en un espacio de diálogo para identificar experiencias, percepciones tanto comunes como diferentes y también para que ellos pudiesen reflexionar sobre el tema. Los resultados de nuestra investigación evidencian que el proceso de adaptación de los estudiantes migrantes y los estudiantes nuevos tienen retos que debemos afrontar en la institución educativa José David Montezuma Recuerdo, que la diversidad cultural no se debe tomar como un obstáculo, sino que al contrario debe ser un aspecto que enriquezca la parte académica y social, pero que en este proceso pues logramos identificar que se han construido unas barreras lingüísticas, unas barreras comunicativas creadas por las jergas y que esto genera que los estudiantes no se integren de forma rápida. Pero a pesar de estas dificultades también encontramos unos aspectos positivos, por ejemplo, el compromiso que se ve de los docentes al momento que se presentan las situaciones convivenciales, las identifican y les hacen un acompañamiento y los ayudan a salir adelante en estas situaciones. Sin embargo, no se le hace un plan de acogida. Ante esto, determinamos que es necesario implementar una herramienta de apoyo para los docentes que tengan una guía del proceso a seguir con los estudiantes. Y como conclusión, pues nuestra investigación reafirma que el fenómeno migratorio ha sido creciente y que con el fortalecimiento de la tecnología, pues también existe un intercambio cultural virtual y esto hace necesario que todo este proceso de interculturalidad se fortalezcan a través de las instituciones para que los estudiantes adquieran la capacidad de valorar su cultura propia y que adquieran la capacidad de enriquecer su cultura sin perder su esencia. Para esto se realiza la propuesta de la implementación de una cartilla pedagógica que daremos un pequeño bosquejo a continuación. Como respuesta al objetivo general y a los objetivos específicos de esta investigación, dio como resultado la realización de una cartilla pedagógica. Esta se llama Construyendo Puentes en la Diversidad. Es una herramienta educativa diseñada para facilitar la adaptación y la convivencia intercultural de los estudiantes del grado octavo. El contenido general de la cartilla está dividida en 4 unidades, cada una con temas claves para fortalecer la convivencia. La unidad 1 se llama Comprendiendo la migración y la diversidad. En ella se explica qué es la migración y por qué las personas cambian de lugar,
Destaca la riqueza cultural de Repelón, donde conviven estudiantes con distintas tradiciones. Refuerza la importancia de la convivencia y el respeto a las diferencias, y también hay actividades prácticas. Segundo, está la unidad Inclusión y Convivencia. En ella se enseña el significado de la inclusión y su importancia en la comunidad escolar. Explica el concepto de identidad cultural, cómo influye en la manera en la que nos relacionamos. Presenta también los derechos de los estudiantes, enfatizando la educación como un derecho fundamental. Tercero, está la unidad de Comunicación y Adaptación. En ella se explica la importancia de la comunicación en la integración de los estudiantes migrantes, destaca las habilidades blandas como la empatía y la escucha activa, presenta estrategias de adaptación en los entornos escolares y como último está la cuarta unidad, que habla de reflexión y compromiso. En ella se busca consolidar los aprendizajes a través de la reflexión sobre la convivencia y la inclusión. Propone la creación de un diario de convivencia donde los estudiantes escriben sus experiencias y aprendizajes entre todos, una bitácora colectiva.